Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, pone like, pone me gusta, haz los comentarios que quieras en el chat, pero también los podés dejar en el perfil del programa, porque todo eso ayuda a que el programa se conozca cada vez más, porque así funcionan los algoritmos de YouTube. Si nos mirás por la página web de Caras y Caretas, ahí tenés una pestañita que te permite hacerte socio o socia de nuestra comunidad y aportar lo que puedas, un módico aporte mensual, sumarte a los ya varios miles de socios que nos acompañan y que ayudan a financiar estos proyectos de comunicación que llevamos adelante. Si nos mirás por la fanpage de Facebook, también podés elegir entre diversas reacciones y hacer los comentarios que quieras y compartirlo en tu perfil. Todo eso es bien importante. Y vamos a saludar a todos y todas los que nos miran por Cardinal TV, por las pantallas de Cardinal en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en los cables de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, la red CUTA, que son, ya les digo, como 100 cables en todo el interior del país, en las capitales departamentales e incluso en localidades muy pequeñas y muy alejadas de Montevideo o de las propias capitales departamentales. Gracias a todos y todas los que nos acompañan en este programa. En la noche de hoy decidimos hacer una especie de pausa en la vorágine de información, en ese acumulado de datos, de escándalos, de medidas, de situaciones que se van dando día a día o semana a semana y que se acumulan, se amuchan, pero a veces hay que hacer una pausa, hay que hacer un freno y analizar, tratar de conjuntar, de atar cabos, para tratar de atisbar lo que subyace a todas esas cosas que pasan, un análisis que dé una suerte de explicación más global, que nos ponga a todos un poco, reunamos impresiones para ver, bueno, qué es lo que está ocurriendo. Y son muchas las cosas que están pasando, como ustedes saben bien, en un gobierno que, transcurrida la mitad de su mandato, presenta debilidades y complejidades muy grandes y desde el mes de abril ha ingresado en una pendiente de caída de su intención de voto, de su popularidad, medido en todas las encuestas, las más simpáticas para el gobierno, las que son más neutrales o más profesionales, llegando a la que sucedió esta semana, la que se presentó esta semana por Cifra, que es una consultora, una encuestadora que en general al gobierno le gusta mucho y que presenta la intención de voto que la oposición tiene 43 puntos si las elecciones fueran hoy, dice, si las elecciones fueran este domingo, hoy mismo, tendría 43 puntos, 4 o 5 puntos más que la coalición, que el conjunto de la coalición depende de cómo se lo mire, y con 18% de indecisos todavía, que si fueran proyectados, como tradicionalmente se hace, considerando que los indecisos se comportan más o menos igual que el resto del universo, entonces el Frente Amplio ya está en el 50% de la intención de voto, estaría obteniendo mayoría parlamentaria y el gobierno hasta en primera vuelta. Son números muy contundentes cuando, reitero, va a la mitad del mandato. Entonces, en el gobierno proliferan operaciones o cosas raras que debemos analizar. Y para eso les propongo que este programa tenga esa característica un poco especial, de hacer una pausa de reflexión y de análisis para entender esa complejidad. Para ello le pedí a Víctor Hugo Popi Avelando y a Alberto Grille, director de Caras y Caretas, y además mi papá, que vinieran hoy y conversemos un poco, tratemos de reunir ideas, de debatir un poco qué está pasando. Y les propuse además arrancar con la situación que se viene dando con esta presunta filtración de un informe de inteligencia de una sesión secreta en el Parlamento y otras situaciones de carácter medio penal, medio oscuras, pero que bueno, han marcado la agenda en los últimos meses. Bueno, dicho esto, hagamos la introducción y pongámonos
a conversar con los invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Bienvenidos, Víctor Hugo Poppi Avelando. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Bueno, antes del café vamos a charlar esto. Y bienvenido también al papá. Muchas gracias. Voy a proponer empezar con este tema de la presunta o la supuesta filtración de inteligencia y hago un raconto, resumen de información, de titulares para que sepamos todo de lo que estamos hablando. En octubre, a fines de octubre, creo que el 24 de octubre, una sesión secreta en el Parlamento de una comisión bicameral, o sea, integrada por senadores y diputados, secreta porque reviste ese carácter, solo pueden estar esos legisladores, no pueden estar ni siquiera los funcionarios de las cámaras, ni los que sirven el café, ni otros funcionarios administrativos del Palacio. Sesiona esta comisión que tiene el cometido de controlar o de hacer el seguimiento de las actividades de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de los organismos de inteligencia del Estado. Y sesiona con la presencia del director general de esta Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el doctor Álvaro Garcés, ¿sí? Que como sabemos todos, preside esta Secretaría desde marzo o abril de 2020, desde el principio de este gobierno, y que a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, dirige además una secretaría muy fortalecida en términos de poder, de competencia, y que le tiene que rendir cuentas a prácticamente nadie. En realidad, solo reporta al presidente y puede declarar cosas de un carácter tan secreto que ni siquiera el Poder Judicial podría levantarlos sin la autorización del presidente. Bien, entonces, tenemos esa reunión de esa comisión bicameral donde el presidente, el director de inteligencia, Álvaro Garcés, presenta un documento, un plan de acción de la Agencia de Inteligencia para el año 2022. O sea, para el año que está en curso. Fines de octubre presenta este plan de acción. Y además se produce un intercambio entre los legisladores presentes que integran esa comisión bicameral. Bien. ¿Qué sucede? Pocos días después se produce una presunta filtración de este documento exhibido en la comisión secreta que se comenta, se publica, sus detalles salen en el informativo de TV Ciudad, que es dirigido desde este año por el periodista Eduardo Preve, que como ustedes recordarán dirigía antes, durante muchos años, los informativos de Canal 10, pero que fue echado de Canal 10 en una situación muy polémica que hemos comentado en otros programas y que tuvo amplia trascendencia. Ya sabemos todos que fue echado, aunque hay un acuerdo de confidencialidad que Preve además ha respetado, entonces nunca ha dicho exactamente las razones por las que lo echaron, pero es cierto que todo el mundo sabe que fue porque la torre ejecutiva quería que Preve no estuviera a partir de una entrevista, creo que le habían hecho a Álvaro Delgado o al presidente de la República, que no había gustado nada en ese informativo. Entonces Preve fue apartado de Canal 10, se armó todo aquel escándalo, está entre los casos denunciados incluso en los reportes, creo que de Cainfo. Bueno, ahora él dirige el informativo de TV Ciudad. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando se produce esta suerte de filtración, las voces del oficialismo salen con calificativos muy duros a hablar de que algún legislador o algunos legisladores violaron el compromiso, la obligación de secreto de la sesión secreta, que es una obligación real, o sea, eso es bajo apercibimiento de sanciones que pueden ser muy duras. Y usan conceptos tan graves como traición a la patria, pusieron en riesgo la seguridad nacional, esto mismo lo dice el propio presidente, que sugiere además que todo indica que habría sido filtrado del Parlamento. Se habla en términos muy gruesos
Y el oficialismo, por otro lado, sugiere, o más que sugiere, apunta hacia los legisladores de la oposición, es decir, a los legisladores del Frente Amplio que estaban presentes. Algunos de ellos, por ejemplo, Daniel Cayani, el senador Daniel Cayani, o la diputada Micaela Melgar. Ahora bien, el propio director de la Agencia de Inteligencia, Álvaro Garcés, se presenta en la justicia y lo denuncia, en fiscalía, lo denuncia, delitos complejos, esta filtración, caso que cae creo que en la órbita de Gilberto Rodríguez, ¿sí? Y el periodista Eduardo Prevé es citado a declarar, creo que en calidad de testigo, que en algún momento se discutía si estaba haciendo como testigo, como imputado, pero bueno, creo que en calidad de testigo, lo cual también generó repercusión, sobre todo en la prensa, que empezó a decir, pará, está siendo citado un periodista por haber publicado información que recibió una fuente. Pero se complica todavía más la historia porque esta semana el diario El Observador demuestra, publica, que el documento que se filtró no es el mismo que se exhibió en el Parlamento. Tiene diferencias, no hay una trazabilidad, no se puede decir este fue el documento que se hizo la fotocopia en tal lado y no sé qué, y además, no, eso es otro documento. Es un documento con diferencias. Entonces, todo adquiere una complejidad todavía mayor. Bueno, hecha esta presentación de los datos, de los hechos, ahora me corregirán si cometí algún error, ¿sí? Propongo analizar qué es esto y propongo además empezar con Alberto Grille, porque él publica el día viernes en Caras y Caretas una interpretación de estos hechos, donde sugiere que esta es una operación, todo es una operación de inteligencia. Pero bueno, tengo el gusto de tenerlo acá y entonces te quiero preguntar, bueno, ¿cómo sustentás tu interpretación? ¿Qué es lo que decís que ocurrió? ¿Qué estamos viendo en este caso? Mirá, yo soy viejo. Primero, no creo mucho en las encuestas, ¿no? La vida me está demostrando que no le invocan en Brasil, no le invocan en Estados Unidos, ojalá le invoquen cifras en Uruguay. Pero no le creo mucho a las encuestas, pero menos le creo a los gobiernos. La verdad es que me he vuelto muy incrédulo. Y de los gobiernos a los que menos le creo es a las agencias de inteligencia, porque están hechas para mentir, digamos. Los espías mienten, se disfrutan bigotes, se cambian el peinado. Los espías mienten. Entonces, ante cada cosa yo me pongo a pensar. A diferencia de, obviamente, cuando era más joven, yo de repente leía el titular de los diarios y lo creía. Ahora no creo, ¿no? Hasta lo de Caras y Caretas, lo miro y le digo, che, ¿le habremos embocado en esto? ¿No? ¿Será verdad esto que dijimos? Pero en realidad exageramos un poco. Entonces, si yo fuera un parlamentario y fuera invitado a una comisión de ese tipo, primero pondría las barbas en remojo. Me parece que diría, loco, ¿qué es lo que vamos a escuchar acá que sea verdad? Me imaginaría cosas maravillosas, diría, bueno, acá es donde se discute. Estoy en el Parlamento nunca se discute nada importante, en realidad me aburro, vienen las leyes, no logramos ponernos de acuerdo nunca. Pero en este lugar sí que va a estar divertido porque acá se va a discutir la mera, ¿no? Y resulta que me traen un informe de 14 páginas, el que tengo yo es de 14 páginas, es el que se filtró, ¿no? El del Parlamento dicen que era de 15 páginas, ¿no? Llega el informe y espero que, bueno, acá está la cosa buena, yo qué sé. Me van a decir, descubrimos en estos 20 meses que está Garcés, director de inteligencia, que ha cobrado un sueldo, ponele, yo sé, 300, 400 mil pesos por mes, no tengo mucha idea, pero alto, ¿no? Y que debe tener una oficina importante, debe ser ahí en la torre ejecutiva, computadora, agentes, oficiales de inteligencia. Entonces yo digo, bueno, me va a decir, descubrimos
una central de celulares en la cárcel de Libertad, o descubrimos una pista de aviación a orilla de las inmediaciones del Arroyo de Chanchos, o bajó una avioneta en Chapicuí con 200 toneladas de cocaína. Pero no, bueno, o que estamos investigando qué podemos hacer porque las cianobacterias y los agroquímicos están destruyendo el turismo oceánico. Prometimos terminar con las jaurías de perros y no hemos podido, con la brucelosis. Los agroquímicos están de nuevo llevando a una situación crítica a las plantaciones de arroz. Hay, no sé, 3.000 asentamientos, ¿no? Y tenemos que terminar con la pobreza si queremos terminar o con los asentamientos, o con la pobreza infantil, o con la desocupación de las madres solas, si queremos terminar con la delincuencia. Pensaría cómo manejar el tema con la gente más poderosa económicamente del país. Decirle, mira, ustedes o hacemos algo, o invertimos en el Uruguay, o traemos la guita que está en el exterior al Uruguay, o en realidad ustedes no los va a matar la revolución, los van a matar, los van a secuestrar los pobres, porque la gente ya no puede vivir más. Pensaría temas estratégicos, ¿no? de la estrategia del Uruguay, porque en realidad tengo que producir insumos para darle, insumos de inteligencia para darle a los que van a tomar las decisiones, a los ministros, al presidente, que es la función que tienen los servicios de inteligencia, acumular toda la información cerrada, que es la que proveen los espías, los diplomáticos, los militares, los empresarios, y la información abierta, que es la que tienen los diarios. Hacer un conjunto, procesarlo y suministrarlo para que tomen decisiones. Nada de eso que yo dije, que en realidad por lo menos hubiera dicho, che, pará, este tipo hizo algo todo este año, ¿no? O 2 años. Nada de eso. Trajo un informe que trae vaguedades, generalidades. Dice, trataremos de relevar la cantidad de aeropuertos que hay en el Uruguay. Haremos una lista de los ciberdelitos cometidos en los últimos años. Tonterías de eso. Voy a agarrar una página cualquiera, ¿no? Porque tengo 14, pero pues, ubicación de puertos fondeaderos y amarraderos. Veremos los flujos de personas y cargas en los diferentes lugares. Situación de la seguridad en los puertos del país. Buques y embarcaciones vinculadas. Nada que tenga algo concreto, que vos digas, estos tipos hicieron algo, ¿no? Esto es el trabajo de fin de año de cualquier egresado del CALEN o lo que aparece en todos los planes estratégicos que uno tiene en el mundo, que los puede buscar por Google, porque hasta yo los pude encontrar en Google, en el Perú, en el Ecuador, en Colombia, y que son hechos en la CIA para que los ineptos que dirigen las agencias nacionales de inteligencia, que son abogados penalistas o profesores de filosofía del derecho, como el señor Garcés, entonces tienen que presentar un informe y digan, bueno, lo sacamos de acá, que me lo mandaron de West Point, y luego. Eso es lo que pensaba. Y yo supongo que todos deben haber quedado asombrados de esto. Y deben pensar, ¿para qué? ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Para qué se convocó una reunión? Para presentar un plan del 2022, para el 2022, en octubre del 2022, ¿no? Es decir, cuando ya está terminando el año. ¿Para qué se hizo? Como yo pienso siempre mal, entonces empiezo a pensar, esto tiene otra intención. No puede ser que esto se haya hecho. Y la intención surge rápidamente. El informe se filtra, ¿no? ¿Para qué? Porque yo si fuera a filtrar eso, digo, ¿para qué voy a filtrar una cosa que no tiene ningún sentido? Se filtra porque hay alguien que lo quiere filtrar, ¿no? Y entonces cuando estaba escribiendo ese artículo,
me acordaba de una novela que había leído hace muchos años, de Agatha Christie, ¿no? Que se llamaba Asesinato en el Oriente Expreso, ¿no? La debemos haber leído todo, ¿no? Donde Hércules Poirot investigaba qué había pasado en un ferrocarril donde le había matado a uno en un vagón y había 14 personas y todos eran los asesinos. Todos tenían motivo, todos tenían oportunidad de hacerlo y bueno, entonces, ¿quiénes eran? ¿Eran todos los asesinos? ¿O había venido alguien de afuera del ferrocarril? ¿No? ¿Cómo se producía? La investigación, obviamente todos negaban, ¿no? Porque siempre los asesinos niegan, ¿no? Entonces, acá nos pasa lo mismo. Tenemos una reunión y entonces empezamos a pensar, ¿y había un solo documento o había 30 documentos, ¿no? Porque ahí había 14, los legisladores, pero después me dicen que había otro igual en el Ministerio del Interior, otro igual en el Ministerio de Ganadería, otro igual en el Ministerio de Economía, porque en todos hay enlaces de inteligencia. Otro hay en el Ministerio de Defensa. Había uno bajo llave, increíble, ¿no? Bajo llave en la caja fuerte del presidente de la República. Yo digo, hay que poner bajo llave esto, que no dice nada, ¿no? La cosa es curiosa. Entonces, entre todo eso hay que descubrir cómo se produjo la filtración. Yo creo que la filtración, tal vez se haya filtrado información, seguramente sí. Pero antes que nada, antes de investigar nada, fíjate que es el director nacional de inteligencia. Lo primero que tenía que saber es, bueno, cómo se me filtró, no tendría que investigar. Entonces, antes que nada, va y hace una denuncia en la fiscalía. Y como todo en este país, termina en una denuncia en la fiscalía, que es una manera de matar, poner una lápida, que se resuelva dentro de 1 año y medio, ¿no? O que no se resuelva nada, o que no vaya a aparecer nunca la filtración, pero armar un escándalo y entonces que aparezca Heber diciendo que traiciona a la patria, el otro diciendo que hay que llevarlo presos a alguien, Sebastián da Silva diciendo que hay que poner todos los celulares, el mismo que estaba indignado cuando le habían sacado el celular a Nacho Álvarez, ¿no? Ahora dice que hay que agarrar todos los celulares e investigarlos. Y el presidente de la República, el sabotaje que le hace un daño tremendo al país. Y el presidente de la República, que hasta hace 15 días era un marido engañado, que Astesiano lo había confundido. Todo es mentira. Estamos en un gobierno que todos tenemos que pensar dónde está la mentira. Él no tenía un matrimonio tan feliz, el pelo no es de él, sino que se lo implantaron. Estamos en un gobierno que ante cada cosa tenemos que pensar dónde está la trampa. Y yo digo, es un gobierno en el cual la hipocresía, el cinismo, la trampa, tiene premio, porque los nombran ministros, y además hacen eso para poder ganar puntos, ¿no? Le hacen una denuncia penal a las ollas populares. Una cosa que irrita, a mí me pone mal, porque me doy cuenta que en este caso una Agencia Nacional de Inteligencia, que ya nace medio mal, porque ponen a un director que ya fue denunciado por cuando era director, cuando era no sé qué era en las cárceles, me olvido, porque soy medio chocho. Igual que el mismo cargo que tiene hoy tenía un cargo de Petit en las cárceles y fue denunciado por Sergio Guarteche por favorecer a un narco que se llamaba Oscar Cafaro, un narco extranjero que estaba preso, que lo trasladó o quiso trasladarlo de cárcel. Guarteche no lo autorizó el traslado, y a otros narcotraficantes que los quería beneficiar, fue incluso denunciado en 2 oportunidades. En la primera, Guarteche se rectificó, pero en la segunda, siendo Guarteche asesor de Amorín Larrañaga, de Amorín Valle, también lo denunció de nuevo. Y además con un hermano que ha sido denunciado por cobrar un sueldo de la CIA. Por una razón yo qué sé, yo no nombraría al director de la Agencia de Inteligencia un hermano, el tipo que tiene un hermano, aunque él no es el hermano, no es, aunque de repente es de la CIA también, porque en realidad, yo qué sé, pero eso no lo sé. Ahora,
estamos ante una situación grave, donde el gobierno no acepta que está golpeado. Entonces retruca con cosas diversas, como lo es la denuncia a las ollas populares, o como es esto, que es escandaloso porque intenta, además lo más grave de todo, intenta desprestigiar a la comisión parlamentaria, que es el único control que tiene, porque como bien dijo Leandro, es una agencia que se crea sin control. Solo responde al presidente de la República y puede hacer lo que quiere, hasta declarar secreto cualquier cosa y no responder ni a la justicia. Tiene un solo control, que es una comisión parlamentaria que la citan cuando quiere, como en este caso. Y si esa comisión parlamentaria la tratan de desprestigiar, y bueno, entonces queda absolutamente sin control. Y yo creo que entonces estamos ante un hecho muy, muy grave, que es tal vez lo más grave de todo, más grave que Astesiano, más grave que Marcet. Estamos ante una cosa institucional. Y estuvo bien el senador Rubio cuando dice, bueno, si esto se comprueba, y Garcés se tiene que ir, porque si no vamos a perder, porque si no le tenemos un poquitito de confianza a esa agencia de inteligencia, y tenemos que irnos del Uruguay. Tenemos que, porque estamos al borde de que te van a intervenir los teléfonos, ¿qué lo van a hacer? Porque te pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en manos de una irresponsable como este, que es capaz de hacer, o de ocultar, porque de repente en realidad no fue él. Pero es obvio que esto salió para esto. Porque nadie se... Diga lo que diga el fiscal, diga lo que diga, porque todo el mundo va a negar todo. Acá esto es evidente. Cualquier persona honesta tiene que pensar que no hay ninguna otra explicación para semejante cosa que crear una nube de humo en torno a las cosas que le están pasando al gobierno desde hace unos meses y además hacer perder legitimidad a una comisión bicameral, multipartidaria, que es el único control que tiene esta Agencia Nacional de Inteligencia, al cual además el gobierno debería fortificar a esta comisión, porque legitima a la agencia, esta inteligencia. Si la comisión no puede controlar más porque se llegara a la conclusión o creara la imagen de que esta comisión bicameral es una vergüenza, y entonces el gobierno, la democracia pierde una pata muy fuerte, que es la confianza en las instituciones. Bueno, antes de ir a Popi voy a ir a una pausa para respetar los tiempos de cada bloque. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Abuelos y acueros. Onceavo Tenemos que Ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. Territorios. Del 15 al 22 de noviembre en Sala Citarrosa, Cinemateca Uruguaya y espacios descentralizados. Todas las funciones con entrada libre. La programación en nuestras redes y en tenemosquever.org.uy. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo.
¿Sabías que el 67% de los vinos de Uruguay se producen en Canelones? Y Las Piedras es la capital de la uva y el vino. Este sábado 12 de noviembre vení a celebrar con nosotros. Habrá degustaciones de las principales bodegas de la región, gastronomía, feria de emprendedores, elección de la representante departamental para la fiesta de la vendimia y shows musicales con el cierre de Los Fatales. Dale, venite a la fiesta de la capital de la uva y el vino este sábado 12 de noviembre en Las Piedras. Consultá la grilla completa de actividades en imcanelones.gov.uy. Organiza Gobierno de Canelones, Municipio de Las Piedras. Apoyan Ministerio de Turismo e INAVI. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más comprás, menos pagás. Macromercado es negocio. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Y pongan like, ¿no? No tenemos que tener más gente conectada que likes, porque eso significa que hay gente que no está poniendo el me gusta y no está entendiendo la importancia que tiene eso para el algoritmo. Poppy, mi padre sugiere que es una suerte de atentado de falsa bandera, ¿sí? Que por otra parte es bien típico de las agencias de inteligencia, sí, yo creo, generar situaciones de ese tipo. Yo creo que es un poco así, porque te lleva un razonamiento lineal. La primera cosa que voy a decir. Porque una comisión donde están los frentes amplistas, ¿y dónde aparece? En el canal de Teleciudad, que es el de la Intendencia de Montevideo, gobernada por un frente amplista. Si te lleva un razonamiento lineal acá, el culpable es el FA, ¿no? Esa es la primera cosa. Pero además yo creo que hay que mirar el escenario donde se está gobernando para entender este tipo de operaciones. Porque vos tenés un gobierno que viene golpeado por lo de Marcet, por lo de Astesiano, por lo del tabaco. Pero además tiene en su plan, tiene reformas duras, difíciles de entender para la gente, ¿no? Como la reforma de la seguridad social. Entonces, en el plano donde está avanzando, que es el plano más complicado para la oposición y para la ciudadanía, que es reformas que son estructuralmente embromadas, como la reforma de la seguridad social, son de difícil generar simpatía en torno a ellas. Pero además tiene otros problemas el gobierno, que tiene una ONG que es Techo, que le dice que hay vulnerabilidad alimentaria, que necesita más apoyo del Estado para ollas y merenderos. Tiene a la ONU que dice que la falta de alimentación en las edades tempranas, ¿no? Los jóvenes, que falta sustentabilidad alimentaria también. Si tienes una serie de indicadores económicos que van generando malestar en la sociedad. Entonces, ¿cómo encuentro yo un enemigo para poder centrar los ejes en esto? Porque ese es el tema. ¿Cómo yo saco de la discusión la reforma? ¿Cómo saco de la discusión la falta de buena alimentación en la gente, las ollas populares, la pérdida del salario real, ¿no? La inflación? ¿Cómo saco del tema eso? Tengo que ubicar a un enemigo, tengo que ubicar uno que me traiciona, tengo que ubicar a alguien que le está haciendo mal al país. Opacando lo que yo hice con Astesiano, lo que hice con Marcet, lo que hice con el tabaco. O lo que hice ahora, yo qué sé, por ejemplo, cuando UPM me pide, le voy a poner multas a UPM y no me preocupa el medio ambiente. Valido los agrotóxicos que UPM usa, a pesar de que se está realizando la conferencia sobre el medio ambiente en Egipto, ¿no? Y que Uruguay va como un abanderado, porque además le emitió bonos verdes y qué sé yo. Pero vos tenés además, en ese plano que empieza a ser un plano importante en todo el mundo,
también la gente tiene que acordar, y es un problema que tiene el gobierno, que cuando planteó el tema de los precios de paridad de importación para los combustibles, una de las primeras medidas que tomó, y eso tiene que ver con el medio ambiente, y me voy un poco del tema, fue rebajar la mezcla de biodiesel. Es decir, producir más carbono, más elementos que calientan la atmósfera, ¿no? Entonces, me parece que hay una necesidad de volver a centrar los ejes ubicando un cabeza de turco, ¿no? Y cabeza de turco acá es el FA. ¿Quién puede haber hecho eso si el lugar donde aparece es el canal de la Intendencia de Montevideo? Pero me parece que está en función de eso, de opacar algunas cosas. Y yo creo que ahí, yo no sé cómo vendrá después. Lo que dice Alberto es cierto, no es un informe de inteligencia, son títulos de las cosas que hay que abordar, ¿no? Un informe de inteligencia diríamos, bueno, acá hay una célula del Estado Islámico, acá hay una célula de Al-Qaeda, acá hay grupos que están vinculados al narcotráfico o al ¿cómo se llama? El primer comando capital de Brasil, ¿no? Eso sería un informe de inteligencia que habría que tener en cuenta y preservar, porque tenemos gente trabajando acá, tenemos gente trabajando allá, tenemos tal cosa y tal cosa. Yo me acuerdo, Popi, que no hace tanto el ministro del Interior, Heber, dentro del Parlamento, presentó también en ese contexto como de comisión general o de secreto algunos datos de la policía, en contexto secreto. Y lo que trascendió, pero no puedo decir que es una filtración, ¿no?, es que Heber señaló de bandas concretas. Sí. Tantas bandas hay que tienen tal integración, que tienen tal lugar de operación. O sea, detalles muy concretos. ¿Qué es lo que uno espera en una sesión secreta? Yo he participado alguna vez en sesiones secretas, por ejemplo, en la Universidad de la República, porque todos los organismos del Estado tienen mecanismos de comisión general cuando se están discutiendo cosas de comisión general, ¿no? Que son siempre cosas secretas, o porque involucran nombre de persona, porque involucran, puede involucrar cualquier cosa, desde casos, desde sanciones, desde plata, de cosas que uno dice, esto no se puede filtrar porque puede tener un efecto, ¿no? Y uno me imagina con una sesión secreta donde se va a discutir cuestiones de inteligencia. Primero me resulta raro que una sesión secreta discuta un plan de inteligencia, porque el plan en el sentido teórico de la inteligencia tal vez no merece debate público. Lo que no merece debate público o debe ser discutido en ámbitos secretos son las operaciones concretas de inteligencia. Pero si no, no hay ningún control social de la inteligencia. En realidad, la inteligencia estratégica del Estado es una política pública. Tiene que serlo. Por tanto, no puede evitarse la discusión pública. La inteligencia, sí, por eso yo te digo, el plan de inteligencia. Es clarísimo. ¿Qué son las cosas que a mí me interesan en un plan de inteligencia que creo que el Estado tiene que discutir? Como en las doctrinas militares. Yo quiero discutir si la doctrina va a ser la seguridad nacional o va a ser la soberanía u otra doctrina, por ejemplo, la de, yo qué sé, cualquiera, guerra de todo el pueblo. Hay muchas doctrinas militares. Sí. Yo quiero discutir si la inteligencia estratégica se va a dedicar, su objetivo va a plantearse como hipótesis de un enemigo interno, o si va a discutir, no, la inteligencia estratégica se va a dedicar a otro tipo de, ¿no? Si la mirada la va a tener. Lo que creo que es secreto es operaciones. No quiero que se conozca si estoy haciendo una operación contra el narcotráfico o si estoy haciendo una operación de infiltración de no sé qué cosa. Incluso en esos titulares hay contenidos que son problemáticos, ¿no? Como vigilar las organizaciones sociales que puedan cortar una calle, que puedan... eso también hay que discutirlo. Y si la inteligencia está dirigida eso a eso... Está al borde de la ilegalidad. Porque una inteligencia no puede... La Agencia Nacional de Inteligencia no tiene como función investigar a los sindicatos, ¿no? No puede hacerlo eso.
Eso lo puede hacer la inteligencia de la policía, eventualmente podría hacerlo, ¿no? Para tratar de evitar los cortes de calle o cosas así, no los sindicatos ni siquiera, pero podría buscar organizaciones que quisieran bloquear las calles. Pero en realidad tampoco estoy muy seguro de que la Agencia Nacional de Inteligencia, desde el punto de vista legal, le puede dar indicaciones a la policía de qué es lo que tiene que hacer. No puede saltearse el mando del Ministerio del Interior, tiene que hacerlo a través del Ministerio del Interior, claramente. Entonces, acá hay mucha confusión, porque en realidad están jugando a los espías. Vamos a ser francos. Pero no tenían mucha experiencia. Una cosa es estar en una novela de John le Carré y otra cosa es tirar algo para que se filtre, para generar un hecho político. Bueno, por eso digo, yo te decía... Esa es una hipótesis grave. Sí. Verdaderamente grave. Bueno, pero yo qué sé, no puede sorprender porque... No, a mí no me sorprende nada. Lo que pasa es que tenemos que... Hay una cosa que me parece que incluso la izquierda tiene que ser más alerta sobre algunas cosas. Yo hace un tiempo decía, ¿cómo es posible que una grabación como le pasó a Charles Herrera de 12 años atrás esté guardada, 10 años atrás esté guardada y aparezca justo en el momento preciso? Seguro. Siempre se trabajan esas cosas. Pero es que son operaciones de inteligencia. Y son operaciones de inteligencia. Y eso también es una operación. Y sí, y porque en realidad está mal que una agencia de inteligencia estratégica del Estado se use para hacer política, para intervenir en la política del Estado, porque eso no puede ser parte de la política partidaria, ¿no? Entonces yo creo que acá hay cosas que obviamente están mal desde que esto se apruebe en una LUC, vamos a ser francos, sin discusión de nada. Nadie sabía de lo que se estaba... Cuando la gente votó la LUC, nadie sabía que estaba aprobando esto. Algunos escribimos y alguna gente se escribió, pero en realidad lo aprobaron entre 400 leyes, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, es otra historia. Acá hay un episodio, vos cuando mencionaste las cosas graves que pasan en Uruguay, te olvidaste de una que la gente está aterrorizada y que son los homicidios, ¿no? Sí, claro. Los homicidios, y ya no se oculta más diciendo son operaciones de narcotráfico, el ajuste de cuenta, ahora son feminicidios, madre que mata al hijo, el hijo que mata al padre, todos los días, ¿no? Que aparecen cadáveres descuartizados. La violencia. Y eso no es un tema, para ponerlo en el informe por lo menos ponerlo así. Sí, es cierto, la inseguridad es otro seguro. Cosa. Y eso es lo que surge, porque después los otros, a pesar de que el gobierno dice no hay, lo que aumenta son los homicidios, pero los otros delitos no. Pero no es verdad, eso en todos los barrios, en todos los... No, pero eso es porque hicieron también ahí... En pueblos del interior que no había nunca, que la gente dejaba la puerta abierta, y ya no pueden dejar la puerta abierta en ciudades pequeñas del interior, incluso ciudades grandes del interior, que la gente ya están cambiando el Uruguay. Y, digamos, vos me podés decir, no es solo de este gobierno, y sí, no es solo de este gobierno. El tema de la seguridad primero viene de hace tiempo. El problema es que el compromiso que asumieron de bajar... Seguro. Y bueno, pero el compromiso también es bajar las jaurías, y el compromiso era darle rentabilidad al campo, porque no se puede comprometerse a todo y después no cumplir nada, ¿no? Rentabilidad al campo le dieron. ¿Qué? Rentabilidad al campo. Sí, le dieron a los grandes productores, sí. Pero los pequeños productores siguen quejándose porque los grandes establecimientos les siguen sacando la tierra y los están dejando sin nada. Entonces, le dan solución a quienes, a los grandes exportadores, a los frigoríficos, al gran capital. Ahora, hay miles de pequeños productores, incluso ganaderos, que tienen que arrendar y que se le van llevando cada vez más los campos los grandes y que empiezan a estar desconformes, dicen, pará, loco, nos ocultamos en un solo Uruguay, y esto le dimos al gobierno. ¿Y ahora qué? ¿Qué votamos? ¿No? Y bueno, entonces, esto es un gobierno que promete muchas cosas, que dice, porque además como miente, porque no tiene ningún problema. Porque cuando yo digo que se pone el pelo, es una expresión de la mentira, media
pequeña, pero es verdad que la gente votó eso. Votó a un tipo que le decía que no iba a subir los combustibles, que no iban a subir nunca más los impuestos, que la gente... Con la edad de jubilación. Seguro, que no iba a tocar la edad jubilatoria. Y ahora tocaron todo, aumenta todo, todas las tarifas, todos los impuestos, se hace una reforma jubilatoria para que la gente trabaje más y gane menos, ¿no? Y bueno, se hace una reforma de la educación en donde los profesores ni los consultan, le van y le dan clases, una vez, se empiezan tarde a recorrer el interior para decirle al profesor lo que tienen que hacer. Cambian a 10 días de terminar las clases, cambian los criterios de promoción porque si no hubiera sido un desastre, ¿no? Y entonces pasa todo el mundo de año, más o menos así, ¿no? Para que no se... Y bueno, está, es el gobierno que tenemos. En realidad, vamos a hacer, creo que la gente debería... nos equivocamos, Chao. Votamos una cosa que no es, ¿no? Bueno, porque quiero volver al punto de la cuestión esta de la inteligencia. Si esto es una cosa producida para ser filtrada, se añade, de algún modo, a otro conjunto de operaciones que se han puesto en práctica. ¿Sí? Por ejemplo, la del caso Carrera involucra ahora la creación de una comisión, ¿no? En este momento, en el momento en que el gobierno está siendo acosado por otros casos. Casos que el gobierno no menciona como que verdaderamente ponen en riesgo la seguridad del Estado. Pues se me ocurre pocas cosas que pongan más en riesgo la seguridad y el prestigio de un Estado que tener en la Torre Ejecutiva un tipo que entrega pasaportes eventualmente a funcionarios de inteligencia de otros países, porque además no se sabe a quién. No, claro. ¿No? Que tiene desde un despacho el control hasta de las cámaras del Ministerio del Interior, que dice, y todo lo que sabemos de Astesiano, ¿no? Que han reducido mediáticamente de jefe de seguridad a custodio. Uno se pregunta, Garcés, que avisó a la calle, según dijo en el Senado, sí. El tipo era así, ¿qué hizo después? El encargado de inteligencia estratégica del Estado. ¿Cómo cuidó a...? Seguro. ¿Qué hizo? Bueno, por eso te digo... ¿Hizo este documento? Eso fue lo que hizo. No, lo que hay son operaciones. Operaciones para desviar la información. Bueno, porque también simultáneamente se da, porque vamos a ir ahora, vamos a ir tomando un corte, pero se da que el Poder Judicial resuelve obligar al gobierno a responder el pedido de información, liberar la información que pidió la oposición sobre el caso Marcet, lo que incluye las conversaciones entre el Ministerio de Interior y Cancillería y todos los trámites. Todo es como en simultáneo, ¿no? Las operaciones, pero también está esta resolución del Poder Judicial, en el que va a tener que cumplir. Le dio 15 días para cumplirlo, ¿no? Y ahí vamos a ver el caso Marcet, ¿qué tanto involucra? Bueno, vamos a ver lo que se conserve de esta información. Sí, yo te digo, por ejemplo, lo de Germán Cardoso, ¿no? Haciendo él una denuncia, él que es el investigado, ¿no? En el momento en que se hace la comisión parlamentaria que lo investiga a él, hace una denuncia, denuncia la comisión parlamentaria multipartidaria, lo denuncia, él denuncia a Benjamín Liberov y a los anteriores ministros, ¿no? Y todos los parlamentarios de la coalición de gobierno votan a favor de eso. Es como que el ladrón denuncia a los otros, a los honrados. La verdad es que la Fiscalía estuvo muy bien, ¿no? Porque... archivó todo ahora, ¿no? No, archivó lo de Benjamín Liberov y Lilian Quirichán. Sí. No archivó lo de Germán Cardoso, que sigue su investigación. No, archivó todo lo que involucra el periodo de Lilian del Frente Amplio. Lo archivó el juez Gerardo Rodríguez, el fiscal Gerardo Rodríguez. Ellos pidieron que lo viera otro fiscal, y lo fichó el fiscal Lagner, y también lo archivó.
Y hoy me enteré, porque las operaciones estas de la judicialización de la política vienen de antes. ¿Ustedes se acuerdan de la gabardina aquella, Sí, la denuncia contra Caloia? Bueno, hoy, Caloia fue exculpado de todo, porque en 10 años no se logró hacer una condena, una sentencia. ¿Está? Hoy el caso fue... Oye, Lorenzo. No, es el caso de Caloia. Sí, Caloia y Lorenzo fue la denuncia. Entonces, pero Lorenzo aceptó la condena, ¿no? Sí, no apeló. No apeló. En cambio, siguió apelando, Caloia, hasta la Suprema Corte de Justicia, y ahora, al cumplirse 10 años sin sentencia, entonces, son operaciones que obviamente a Caloia y a Lorenzo, bueno, Lorenzo se retiró de la política y Caloia también, ¿no? Entonces, y la verdad es que es una infamia, porque todo el mundo sabía que Caloia y Lorenzo eran tipos honrados, ¿no? Sabía todo el mundo. Hicieron una denuncia, como todo el mundo sabe que Benjamín Liberov y Lilian Kechichian son gente honrada, lo sabe todo el sistema político. Y sin embargo hacen la denuncia y votan la denuncia y tratan de judiciar y llevarlo a los tribunales a gente que todo el mundo sabe que son honestos, que cometerán errores y serán de izquierda y tendrán todos los defectos del mundo, pero son honestos. Todo el mundo sabe que no meten la mano en la lata. Y lo denuncian nada más que por razones políticas y nada más que por odio. Los odian porque son el Frente Amplio, ¿tá? Y yo creo que esto que hacen con Preve, que es un periodista, es un gran periodista, tanto que por algo le habían puesto de director de Canal 10, es un gran periodista, hizo lo que hubiera hecho cualquier periodista. Bien, recibe esto, dice, esto no será carne podrida, se pregunta, llama por teléfono a varios de los que estuvieran en la sesión, de izquierda y de derecha, de todos los partidos, ellos le hablan, algunos le hablan de más, y el periodista en los tweets publica eso, porque obviamente le da color, y a partir de eso se hace una novela que es infame, que lo citan a declarar como si fuera un delincuente. Está bien, en este caso como testigo, aunque el día anterior ni se sabía, como que era hasta el punto que nombró un abogado defensor, ¿no? Sí. Entonces, no estaba tan claro que iba a ir como testigo. Lo citaron a declarar. El propósito de Garcés era otro, no va a ser claro, cuando hizo la denuncia, ¿no? Porque lo denunció a Preve y no denunció como se me perdió algo, no. Dijo, la denuncia que hace es de que la filtración es parlamentaria, ¿no? Es decir, que por eso está investigando ahora a Gerardo Rodríguez en el Parlamento. Gilberto, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye.
Te prometieron una educación modelo, pero ejecutaron un histórico recorte presupuestal y una reforma inconsulta y regresiva. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, Popi, este caso se presenta como una hipótesis, ¿no?, de lo que está sucediendo en un contexto político complicado para el gobierno. Sí. Se suma, como decíamos, a las nuevas revelaciones vinculadas con el caso Astesiano, con el caso Marcet, que son globalmente los tres casos como más llamativos de los últimos meses. Pero paralelamente el gobierno tiene que seguir gestionando, gobernando, y se encuentra ahora con grandes dificultades, tanto en el plano de esa especie de reforma de la educación que está intentando implementar, como en el plano de la reforma de seguridad social. Pero en este caso de la educación se produce lo que estaba mencionando hace un rato mi viejo, ¿no? O sea, se cambian incluso las formas de promoción. Sí. Pero más acá, en el caso de la educación, no es solo el problema de quiénes participan o no, si se le da participación a los docentes, sino qué es lo que está atrás de eso. Porque uno siempre tiende a pensar lo siguiente. ¿Será una operación de propaganda también la reforma de la educación? No sé, yo creo que es una concepción más ideológica, en el sentido de... podemos terminar en una educación pública para pobres y los otros que vayan a la educación privada. Así como hace con las empresas del Estado, cómo las vas minando en sus contenidos y en sus fines, para que después la privatización sea una realidad deseada por la gente. Y acá puede ser que con todas estas maniobras, ¿no?, eso que decía Alberto de no hay evaluación, se cambia la evaluación a 10 días, eso es un problema para todo, no solo para el cuerpo docente y los alumnos, sino para padres, para todo el mundo. Entonces vos vas despojando de contenido de algunas cosas para que después terminemos en los vouchers para el colegio privado. Sí, pero para ser sostenible una reforma educativa, porque esto es para mí la debilidad de la reforma. Una reforma de la educación la puede definir cualquier codicen. Sí. La voy a llevar adelante y lo que está pasando. Te hacen conflicto, puede haber huelgas, puede haber desacuerdo de todo el mundo, pero tengo los votos, ¿sí? Tengo los votos. Pero después no se puede sostener, porque esos son los problemas. Cambiar la educación es mucho más difícil que resolver una reforma de la educación. Porque vos ni tenés los docentes que puedan dar eso, ni tenés... son cambios como administrativos, y además cualquier gobierno viene y te la cambia para atrás de nuevo. Yo tengo el conflicto, pero además no tengo recursos, entonces vos vas degenerando el proceso educativo público. Por más que te cueste imponerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una visión que va más allá de la prepotencia y el autoritarismo, ¿no? No sé si lo puedo demostrar cabalmente, pero hay una concepción distinta de la educación. Yo sabes que creo que hay un problema. Bueno, yo siempre caigo más o menos en lo mismo, ¿no? Hay un gran problema de comunicación. Hay un gran problema de comunicación. Los gobiernos del Frente Amplio hicieron bastante para cambiar la educación o para reformar la educación. En muchas áreas, en algunas cosas, fundamentalmente aumentando el salario de los docentes, y la inversión en liceos, en escuelas, en la experimentación de planes de pilotos de reforma en áreas, en las escuelas de tiempo completo. Hicieron mucho, ¿no? Y sin embargo, muchísimo, no mucho, muchísimo. En el prestigio de la escuela pública también se hizo mucho. Acá, acordate que hubo intentos hasta de sacar la moña, ¿no? Sí. Que es un símbolo de la escuela pública, ¿no? Y el Frente, los gobiernos del Frente en ese sentido hicieron mucho, podrían haber hecho mucho más.
Estos no hicieron nada, vamos a ser francos, no hicieron nada. Prometieron una reforma de la educación que todavía no empezó y falta un año de gobierno, así que cuando termine el año de gobierno no se va a haber hecho nada. Se bajaron los salarios de los docentes, no se hicieron ni por casualidad la cantidad de obras de infraestructura que hizo los gobiernos anteriores. No se ha hecho más que ahora se empezaron unos... Bueno, el propio Talvi propuso que iba a haber no sé cuántas escuelas de tiempo completo, no se 130 liceos. 130 liceos, no se hizo nada de eso, y ahora se empiezan con las escuelas estas. María Espínola, que bueno, recién empiezan, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en realidad, es combatir contra todo lo que se hizo, con nada de lo que se va a hacer, porque en realidad lo que se va a hacer está por verse, es como el plan del 2020, está por verse lo que se va a hacer. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos nosotros? Y la verdad es que la gente se entera por los informativos de televisión, los titulares del país, y después lo que podamos hacer nosotros con legítima defensa, yo con Caras y Caretas o con el portal y los oyentes que si me hicieran caso un poquito apretarían el me gusta, apretarían el botón de poner alguna contribución, porque en realidad lo que necesitamos es más comunicación. Yo me doy cuenta además que ahora se está haciendo un programa del Frente Amplio, está todo el mundo deliberando, hay conferencias por acá, conferencias por allá. La verdad que uno a veces va y participa, escucha a Pablo Ferreri diciendo cosas interesantísimas. Voy a hablar con Lima Salto y me dice cosas de lo más interesantes sobre el tema del interior, que pueden incorporarse. Ahora, nadie me habla de la comunicación, ¿no? En el Frente nadie habla de la comunicación. Es como que quede en manos de lo que la están haciendo si pueden, ¿no? Lo que el mercado pone. Ahí está, y lo que el mercado pone. Y yo creo que eso es un desastre. Ya, digamos, no es un desastre para nosotros, que ya lo demostramos, ¿no? Perdimos, ¿no? El Frente Amplio perdió las elecciones y no fue capaz de comunicar los logros que había hecho, que tendrían que haber sido mucho más, porque obviamente es terrible que no hayamos podido terminar, o por lo menos aminorar la pobreza infantil, la feminización de la pobreza. Es terrible que el Frente no haya podido hacerlo, pero bueno, tampoco, pero se hicieron muchísimas cosas, la reforma de la salud, y bueno, ¿y cómo se defendió eso? ¿Con qué recursos? Con ningún recurso, no hubo recursos. Pero eso fue en el primer gobierno. ¿Qué? Las grandes reformas fueron del primer gobierno. Bueno, no, también en el segundo gobierno se hizo la matriz energética, en el gobierno de Mujica se hizo la matriz energética, se sostuvo toda el polo de Bella Unión, se hizo internet, el cableado, el Antela Arena, se hicieron cantidad de cosas en el segundo gobierno también. En el tercer gobierno se hizo toda la infraestructura de ruta del país, porque no hubo ni mejor ministro que Víctor Rossi, ni va a haber por mucho tiempo, y hoy todavía están inaugurando las obras que dejó planeado el Ministerio de Transporte en el periodo pasado, hasta el punto que hasta la calle Pueblo hace subir a Rossi a cortar la cadena del puerto. Y está sosteniéndose la activación de la industria de la construcción por las obras de UPM, que todavía está. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un gran problema. Y en la educación pasa eso. Hasta ahora no hicieron nada, ¿no? Hasta ahora no hicieron nada. Vamos a ver qué hacen, qué pasa el año que viene. Si nadie sabe, tampoco va a hacer nada, porque si no, los docentes no saben lo que van a hacer. Por eso. ¿No? ¿Cómo van a hacer algo que no se sabe? ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿No? Toda esa discusión un poco críptica sobre si tiene que ser en competencias, que nadie sabe lo que es, ¿no? 3 ciclos. ¿Está? Bueno, está bien, lo que eso contribuye a la idea de que son operación. Para mí son operaciones de propaganda. Eso es operación. Son operaciones de propaganda.
Es un gobierno publicitario, pero bueno, las operaciones de propaganda incluyen... ¿Es un gobierno publicitario, Leandro? Seguro, te van dejando la espinita. Cada vez que hacen una operación... Pero están poniendo el dedo en algunas cosas que son fundamentales. Seguro. Lo hicieron con el LUC, lo hacen con el presupuesto, lo hicieron con el... No, ¿a qué me refiero, Popi? No, toman medidas, toman decisiones que favorecen a intereses muy concretos. El gobierno tiene dos objetivos: favorecer intereses concretos y volver a ganar. Eso es lo que quiere. Los intereses concretos, las medidas para eso está claro, para favorecer a los Maya Oro, como los bautizó la calle Pou. Toman las medidas, pero con esas medidas no se juntan votos. Favoreciendo a un grupito así, no vas a juntar votos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace el gobierno para juntar votos? O sea, ¿a qué le llama política? Las medidas para bajar el salario real, juntarle plata a los estancieros, eso está clarísimo. Algunos estancieros. Bueno, algunos son los que... Pero ¿Vos querés hacer una precisión sobre cuáles son? Quiero, sí, porque creo que hay muchos estancieros que van a sufrir y te están sufriendo, que no están festejando, ¿no? Bueno, pero llamémoslo Maya Oro, porque llamarle al sector exportador que será su aliado, no lo sé. Lo que sí sé es que con esas medidas no se juntan votos. ¿Cuáles son las medidas para juntar votos? Y bueno, tenés dos. Pero tenés dos tipos. Operaciones de propaganda a favor tuyo y operaciones de propaganda u operaciones de inteligencia en contra del otro. Bueno, o sea, es una estrategia bastante clara. Yo hago operaciones de propaganda para promover, no sé, cualquier cosa puede ser una operación. La reforma de la educación. Pero tengo que desprestigiar al otro. Y la otra operación es la operación de propaganda. Porque yo veo que es una operación de propaganda. Cuando al principio del gobierno uno podía pensar que iba a ser una operación más judicial que propagandística, como había sido en otros países, que era propaganda pero con la justicia. Pero estos no lograron en la justicia nada, no han logrado un procesamiento, ¿no? Hacen denuncias, pero no lo han logrado y hay que decidir intervenir a más no poder, ¿no? Entonces, veo eso, operaciones de inteligencia, operaciones de propaganda. Y a la vez le saltan sus propios casos, por lo cual tienen que hacer nuevas operaciones para desviar la atención de los casos propios. Yo creo que ellos tienen mucho problema. Mira, a mí me pasó el otro día en la revista han salido en Caras y Caretas 2 o 3 notas sobre un estado medio de asamblea en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, las de pose. Ahí está. Los grupos que están debatiendo, algunos grupos muy conservadores, ¿no? Algunos muy conservadores. Ese grupo que se llama Patria o Muerte. No, son todos grupos así, tienen nombres de Santa Bárbara. Ahí está, Santa Bárbara, Patria o Muerte, Honor y Gloria, se llaman así los grupos. Yo cuando los leía, al segundo artículo le llamé al periodista y le digo, Ricardo, decime, ¿todo esto es fantasía o es verdad? ¿No? Porque, dice, bueno, a mí se comunican conmigo, pero además el comandante en jefe hizo una declaración diciendo que en realidad no es tanto, pero ordenó al director de inteligencia del ejército que identifique... Sí, leí la nota Ahí está. Obviamente ya aparecen comunicados dentro de las Fuerzas Armadas contra Botti, que es el coronel de inteligencia, que es el que... También del grupo Santa Bárbara y de este grupo Patria o Muerte hay un comunicado donde tiran contra esta gente, con nombre y apellido. Ahí está, contra el ministro, contra el... Y dice que están en contra de la reforma de la seguridad social. Ahí está. Porque y quieren bajar la cantidad de generales. Por eso, exactamente. Y hablan de lo que está cobrando una parte de la oficialidad. Ahora, y hay un problema, creer que hay un problema fuerte de adentro, si es verdad todo bueno, eso, ¿no? Bueno, yo hablé con gente amiga mía del ejército, ¿no? Y me han dicho, bueno, no sé si todo es verdad, pero hay descontento. No es que haya un estado de asamblea. Pero me dijeron, ni Fregosi, ni Javier García tienen liderazgo como para... Entonces, vos decime una cosa, en lugar de presentar esta pelotudez, si vos fueras el director nacional de inteligencia, ¿no te preocuparía por eso en lugar de hacer una campaña contra Preve? ¿No? La verdad que son unos irresponsables. No tienen... No saben manejar lo que están manejando. Por otra parte, hay una disputa muy grande, como siempre, en el momento en que va a terminar el comandante en jefe, a ver si va a ser teniente Artigas, maninista o... Sí. No sé.
los nacionalistas. También podría haber sido esta ¿Quién va a operación. ser el nuevo comandante? La filtración es una operación, claramente, de alguien, ¿no? Es muy sospechosa que la imputación sencilla, simplona, lineal, como decís vos, la que se intentó, que fue comisión frente amplista, sacarlo de una comisión secreta donde había legisladores de la izquierda, llevarlo a un medio de la intendencia que gobierna la izquierda y hacérselo llegar a un periodista que había sido echado por este propio gobierno o por una orden de gobierno presidente de Canal 10. Es como demasiado transparente, tiene que ser un gil si alguien hace si efectivamente fuera así. No, la operación está, pero bueno, la operación puede ser una operación contra la izquierda, también puede ser una operación contra el director de inteligencia, o sea, una operación dentro de inteligencia contra inteligencia. Sí, también de repente no se filtró un documento, sino que se filtraron desde 3 lugares distintos. Porque en realidad es como el Oriente Express. Cuando vos tenés 50 personas que pueden ser culpables, ¿cómo identificás quién es? ¿No? ¿Qué síntesis hace la gente cuando escucha, lee y todo esto? ¿Qué síntesis hace la gente? Exactamente. Es decir, los frente amplistas están cagando al gobierno. Yo no creo que haya nadie en el Uruguay. Bueno, pero esto es una impresión mía, porque Uruguay no es Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar que está acostumbrado a guerras, entonces las filtraciones es un delito, incluso publicar cosas de espías, y hay como un cierto adhesión de una parte de la población a sus espías, que son como héroes, ¿no? ¿Verdad? El Uruguay no es así. Yo no creo que en el Uruguay haya alguien que diga el problema es que filtraron una sesión secreta del Parlamento. Más bien creo que la gente está a favor que se filtre todo. Lo que no puede pasar es que la gente piense, esta es una cosa de la oposición que deja lo que dicen ellos. ¿Por qué están hablando de traición y de apátridas? ¿Por qué están hablando de eso? Porque hay que generar esa opinión en la gente. Me parece difícil instalar esa opinión. No, también es cierto una cosa, también en el Uruguay la gente, cuando uno es tan botón, como Garcés, de ver una cosa y ir a tratar de meter en cana a un periodista, ¿no? Porque es un botonazo, ¿no? Te le cantan en la barra de la Ámsterdam a un botón de ese tipo, ¿no? Entonces, seguro vos me decís, en Uruguay hay conceptos democráticos que vienen del vallismo, yo sé, nadie es más que nadie, todo eso, está bien, sí, pero ellos dominan los medios de comunicación, te pueden instalar una cosa, ¿no? Es más, ayer cuando yo leí que Garcés decía que él estaba seguro de que el documento era ese, y yo pensé, por un momento pensé, pero el tipo tendrá algún elemento, después empecé a leer y no está seguro de nada. Lo que pasa es que seguro hace lo que dicen todos los ladrones, dicen, sin perjuicio que... No quiero decir que sea ladrón porque me voy a hacer un juicio. No. Todos los que hacen una cagada hacen lo mismo. Dicen, yo no fui. ¿Está? Eso es normal, ¿no? Yo no mentí, yo no dije nada. Bueno, lo dijo la Calle Pou cuando dice, yo no me enteré, ¿no? Claro. Yo no me enteré, es cierto, tengo un delincuente en el piso abajo, pero no me enteré. Está. Quedamos así. Vamos a un corte. Dale. Gracias, Pipo. Dale. Gracias, Ya. Popi. Vamos a un corte y enseguida volvemos a tomar un café con Popi y analizar otros hechos que han acontecido en esta semana. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil.
Mando abuelos y acueres. Onceavo tenemos que ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. Territorios. Del 15 al 22 de noviembre en Sala Citarrosa, Cinemateca Uruguaya y espacios descentralizados. Todas las funciones con entrada libre. La programación en nuestras redes y en tenemosquever.org.uy. Legítima defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando en esta versión especial que hicimos de segunda dosis. Tratando de abrir un poco la cabeza y mirar y analizar, ¿no? Y bajar la pelota. O bajarla o subirla, ¿no? Claro. Se dijeron cosas duras. Salir de la maraña de estas cosas. Salir de los datos y meterse un poco en... Yo me imagino que la gente alguna debe estar sorprendida sobre esta hipótesis tan dura de... Pero bueno, hay cosas que hay que decir para ser honestos con nosotros mismos. Poppy. La gente tiene que saber, ya lo informé el viernes, lo vengo informando hace días, que ya hay muchísima gente que va a participar de la peña el próximo miércoles 16 en el Mercado de la Abundancia, en el Mercado Central, Complejo Cultural Mercado de la Abundancia, ahí en la calle Yaguarón y San José, tiene entrada por los dos lados. En esa peña vamos a hacer una entrevista en vivo con Carolina Cose, vamos a tratar de charlar con la gente, va a haber actuación de músicos, de artistas prestigiosos, como habíamos mencionado, a Carlitos Benavides, a Carmen Pi, a Mauricio Ubal. Y está bueno que los que todavía no confirmaron su participación y quieran hacerlo, lo hagan rápido, porque ya hay mucha gente y hay que garantizar a todo el mundo que va, por su sillita, la mesa, ¿no? O sea, estar cómodo, ¿no? Ahí, entonces le digo, manden un mensaje a ese teléfono que está en pantalla. No le llamen por teléfono, y manden mensaje de WhatsApp, porque si no empieza a sonar, es enloquecedor. No, hay que mandar mensajes y ya se van a comunicar con ustedes y los que quieran adquirir ese ticket de colaboración y participar de la peña, la primera peña de legítima defensa, que ya les digo que ya va a ser un éxito, porque hay mucha gente. Pero puede haber más todavía, si todavía más gente quiere participar. Recuerden, el próximo miércoles 16. ¿Cómo va a ser? ¿Se entra ahí? Se entra, hay que entrar. No, ya sé, pero... Y la gente va a tener su lugar, ¿sí? Y vamos a hacer... va a participar también Leandro Ureta. ¿Ah, sí? Sí, va a ser uno de esos stand-up que hace Leandro. La gente le encanta Leandro Ureta. Bueno, también va a participar.
Y vamos a tratar de que sea lo más descontracturado posible, tipo Peña. Van a estar los periodistas de Legítima Defensa también. Vamos a compartir con la gente, vamos a charlar con la gente, vamos a hacer esa entrevista, esa charla con Carolina. Y va a haber además esa amenización, suena, sí, ¿no? Con grandes artistas. Así que yo creo que va a ser una noche muy divertida y de encuentro, además, con nuestros oyentes, con nuestros televidentes que nos acompañan hace tanto y con tanto cariño. A mí estoy entusiasmado con... Porque ¿te acordás que cuando hicimos el primer año en el Galpón, el segundo año en el Galpón, este año, hicimos y la verdad que participó un montón de gente. Sí. Pero nosotros estuvimos haciendo todo el programa de arriba del escenario, entonces no tuvimos tanta Esta vez no va a ser así. No va a haber un escenario. No. Esta vez no va a ser así. Y eso nos impedía entrar en contacto con la gente. O sea, estábamos ahí, pero recién cuando terminó el programa, cuando pudimos más o menos salir de los vestuarios, cosas, ir hasta ahí, bueno, con la gente que quedaba pudimos charlar, pero ya la gente estaba como un espectáculo, ¿no? Sí, claro. Esto va a estar más entreverado con la gente, ¿sí? Va a ser distinto de la lógica. Bueno, Popi, todavía tenemos cosas para analizar de lo que viene sucediendo en esta semana. Pero rechazo a la reforma, ¿no? Habíamos dicho que el Frente ya había resuelto el rechazo, ya la semana pasada había planteado su rechazo a la reforma, aunque había destacado que algunos artículos los votaba. Pero tuvimos la discusión con Sole Platero y con Nacho Sirio de la Puesta a Punto. Sí, yo creo que ellos dicen, confunde votar algunos artículos. Yo no estoy tan seguro de que... Yo creo que hay una cosa ahí que decía Sole o Nacho. El problema en esto... Porque me parece que hay una tentación en el FA a partir de las encuestas, ¿no? Y la baja de popularidad. La encuesta está de cifra de 43%. Y la tentación es de la fruta madura, que cae por sí sola, ¿no? Entonces eso puede llevar a que haya algún planteo de no hacer ola o que esto se cae solo. ¿Y vos qué pensás? Que no se cae solo. Que es una estrategia equivocada. Yo creo que, pero además, porque hay una cosa que decía García Linera el jueves, que me parece que es importante, que es la izquierda y el progresismo no pueden aportar a los ciclos cortos, ¿no? Él decía de cada 4 años, sino a un ciclo largo. Y para un ciclo largo se necesitan planteos programáticos, reformas. Muy interesante eso que dijo García Linera. A mí me resultó muy interesante. Los que no vieron Macondo del jueves se lo recomiendo. Cuando García Linera dice, ahora todo el mapa de Sudamérica y buena parte de América Latina, salvo algunos países entre los que se encuentra Uruguay, pero son 3 países, Uruguay, Ecuador y Paraguay, básicamente. Y Paraguay, sí. En Sudamérica, en Centroamérica hay alguno más, ¿sí? Pero está todo como rojo, rosado, ¿no? Él decía, gobiernos de izquierda, progresista, nacional popular, llamémosle como quieran. Sin embargo, es distinta la ola progresista de la primera del año de los 2000. Porque mientras la ola progresista de los 2000, dice García Linera, era una mirada de largo plazo, ahora lo que hay es una competencia de debilidades. Entonces, de repente está todo rojo, pero dentro de un poquito de años está todo azul de nuevo, azul por los gobiernos conservadores, ¿no? Nadie se sostiene mucho, porque faltan planteos como de largo plazo. Claro. Y es un tema bien interesante, porque eso le puede pasar a la izquierda uruguaya también. Claro, por eso esto puede ser el paréntesis, perdóname, Popi, este gobierno puede ser un paréntesis dentro de un periodo progresista de décadas, o el periodo progresista tuvo sus 15 años, viene un gobierno que es muy malo, francamente malo, que probablemente pierda, pero después tampoco la izquierda logra hacer pie y quedarse mucho rato, porque sean todos gobiernos como de mirada muy cortita, ¿no? Por eso a mí me importa una cosa, sobre todo la reforma de la seguridad social. Porque vos no vas a lograr periodos largos sin una batalla cultural, política e ideológica. Que vos transformes tus planteos en pensamiento de la gente. Sí. Entonces, y hay cosas que... Hasta el sentido común, quizás. Hasta el sentido común, claro. El sentido común es el más conservador de todos los sentidos. Entonces hay que incidir sobre eso, ¿no?
Entonces, a mí me parece que acá hay una cosa que es ideológica. Porque la reforma pasa de la solidaridad como paradigma a lo individual. Extiende el ahorro individual, ¿no? Es decir, aquello que había dicho la Thatcher, ¿verdad? No hay sociedad sino mujeres y hombres. Entonces, esa idea del desarrollo individual, de que yo me resuelvo solo las cosas, de que si no lo hice es porque no supe hacerlo, ¿no? O porque no tuve la suficiente imaginación para hacerlo, va en contra del pensamiento de izquierda natural, tradicional. Porque además el hombre es un ser gregario. El hombre es de repente el más indefenso de los animales cuando surgió como hombre, ¿no? Como Homo sapiens, ¿no? Frente a las fieras y todo eso. ¿Qué tenía para defenderse? La comunidad, ¿no? El asociarse. La vez pasada leía de una antropóloga que había encontrado que había civilización porque había encontrado una tumba, un húmero que había soldado, un hueso, ¿no? Que había soldado. Quiere decir que alguien cuidó para que soldara eso. Es decir, no quedó librado a su suerte como queda un animal, sino que hubo una comunidad que lo protegió, alguien que lo cuidó, ¿no? Entonces me parece que eso es, ¿cuál es el mensaje del capitalismo? Sos vos frente al mundo. Y claro, lo que vos mencionabas de Thatcher. No hay sociedad, dice. No hay tal cosa como una sociedad. Lo que hay son individuos. Por eso, entonces, la reforma tiene mucho de eso. Porque extiende el régimen de la SAFAP, ¿no? Es decir, hay regímenes, tanto de sistemas, tanto de salud como de seguridad social en el mundo, que tienen una base solidaria, que después si alguien se quiere salir, yo qué sé, si vos tenés un sistema estatal como hay en España o en Inglaterra, y vos querés hacerte socio del Blue Cross and Shield, puedes hacerte, no hay problema. Pero la base es la solidaridad, ¿sí? Los subsidios cruzados, ¿no? Como acá fue el origen del mutualismo. El origen del mutualismo en Uruguay, ¿cuál fue? El subsidio cruzado. Los jóvenes pagaban la misma cuota que los viejos porque no usaban el servicio de salud y sí lo usaban los viejos, que a su vez en algún momento hicieron lo mismo, ¿no? Entonces me parece que esa idea, esa matriz es la que está en peligro acá, con esta reforma de la seguridad social. Más allá de todo el tema del ahorro fiscal, de que los costos los van a pagar los trabajadores, ¿no? Que los patrones ponen lo mismo, que los rurales le van a crear una comisión para que en lugar del 2% van a ver qué hacen, porque es el que pone menos, los patrones, ¿no? Por empleado. Y que van a estudiar las exoneraciones. La filosofía de la reforma. Es una concepción individualista. Es una concepción individualista. Lo que es claro, porque en general es la concepción de los sectores ricos. Claro. Entonces me parece que ahí es que tiene que tener cuidado al frente. Sé que yo estuve estudiando por algunos motivos académicos, ¿no? Personales, una epidemia que afrontó el Uruguay en Montevideo en 1857, hace 170 años casi, que fue la epidemia de fiebre amarilla, que de los 20.000 habitantes que tenía Montevideo, 20.000 habitantes habían sí, lo que vendría a ser la ciudad vieja y un poquito más, que era la ciudad histórica, mató a más de 2.500. Y eso es una estimación, quizá bastante más. O sea, diezmar es matar al 10%, ¿no? A la ciudad de Montevideo. Después, en 1871, iba a suceder lo mismo en Buenos Aires. La epidemia de fiebre amarilla mató 180.000 personas. Bueno, hay cosas que la gente muchas veces no sabe, pero el cementerio de la Chacarita se crea por esa epidemia en Argentina. Y todo el desplazamiento que se da de los sectores ricos de Argentina, de la zona sur de Buenos Aires, de la zona norte, es por eso. ¿Por qué te traigo a colación esto? Porque ¿cuál fue la respuesta masiva, sobre todo de los sectores económicamente pudientes en Montevideo? Fue irse de la ciudad. Se fue todo el mundo, se fue todo, hasta el presidente Gabriel Pereira, presidente de esa época, los ministros, se fueron todos. Hay barrios enteros que se crearon por eso. Se fueron a sus estancias, a sus campos, los que tenían esa posibilidad. Y el resto de la gente moría en Montevideo. O sea, el aislamiento, la respuesta individual, no es de esta pandemia. No, claro. No. Viene de muchas antecedentes. Pero la respuesta fue justamente aislarse.
el sálvese quien pueda. Es casi que es histórico esto, siempre es la respuesta de los sectores dominantes, de los sectores pudientes, porque son los únicos que se pueden salvar en un sálvese quien pueda. El resto necesita la comunidad, necesita el Estado, no se puede autosustentar. Entonces, el individualismo es una ideología que es funcional exclusivamente a ese conjunto de sujetos que realmente tienen la autosuficiencia que da el poder económico. El resto de la sociedad no le sirve nada. Este proyecto de reforma de seguridad social, ¿no? Justamente es un proyecto que al que perjudica es a todo el que necesita de la comunidad, a todo el que necesita del Estado, de la solidaridad. ¿Y favorece a quién? Al que tiene la posibilidad de ahorrar individualmente, al que ya tiene recursos, al que nunca necesitó porque vienen de una familia rica, porque han heredado, porque además nunca nos olvidemos que el origen de la riqueza, buena parte del origen de la riqueza está en dinastías de la riqueza, ¿no? Y no en una producción personal, ¿no? Sí. Por eso la derecha es eso, representa una ideología del egoísmo. Bueno, por eso mismo te digo, entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se discute esto. Claro, es un aspecto que la izquierda debe tener en cuenta, la discusión filosófica sobre el carácter de la reforma. Porque si no, claro, a veces queda así. Tenés mucha razón, queda una discusión sobre si la plata da, si no da, si desde el punto de vista fiscal tiene tal costo. No, hay que construir un sistema de seguridad social que sea solidario, que no sea individualista, porque la solución individualista es para poco, siempre es para poco. Sí, claro, sí. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista, que quizás a veces lo perdemos discutiendo Por eso detallitos. digo que me parece que el argumento que se maneja, al que se contrapuso, el otro aspecto al que se contrapuso Soledad y Nacho, es que por eso mismo, esto no es una cuestión de quién tiene buenos modales o quién tiene malos modales. Si el gobierno se oponía, si el gobierno se oponía a todo cuando gobernaba el FA, nosotros no podemos hacer lo mismo. No, tenemos intereses diferentes, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Ahora, ¿cómo defender mejor nuestros intereses o los intereses que sostiene la izquierda de defenderlos? Bueno, eso es otra discusión. Pero no somos lo mismo con modales distintos. Somos distintos con intereses distintos. Pero eso está también atravesado por una mirada de la ciudadanía. Porque no es tan simple. Sí, porque si la gente tuviese conciencia de que los proyectos de la derecha son proyectos que favorecen a un grupito así, la derecha no tendría votos. Hay toda una estrategia, trabajo de propaganda, estrategia de medios. Bueno, también, pero ahí es lo que aparece Gramsci, ¿no? Sí. ¿Cómo vos lográs una contrahegemonía del pensamiento dominante? ¿Y cómo lo lográs? Sí, bueno, ¿Estando en el juego? No. Planteando diferencias. Tenés que plantearla, pero tenés que saber que jugás en un campo donde el adversario juega. Pero está bien, pero hay otro problema. Sí, porque hay una cosa que decían es, mira que el gran capital no domina solo porque tiene el ejército, la fuerza, la justicia, domina porque convence a la gente de sus valores. ¿Sabés que en el mensaje final voy a hablar un poco de algunos cambios propuestos, sobre todo en el programa de Historia de la reforma educativa, que tiene mucho que ver con esto? Sí. Porque mirá que... Va a entrar en la teoría de dos. Me voy a meter un poco en ese tema, porque eso es algo que también se pierde de vista muchas veces. Bueno, pues es la ofensiva de la derecha siempre. Su disputa está en... Además hay otra cosa, que vos tenés que también, en mi opinión, cómo surgen los movimientos de ultraderecha en Europa y en el mundo. Porque deslegitima la política. Y son todos iguales. Son antisistémicos, ¿no? No sirve la Unión Europea, no sirven los migrantes, no sirve nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado acá. Cuando vos te pareces demasiado a que no tenés que parecerte, generas una opinión en la población sobre eso. Entonces, siempre hubo en Uruguay eso de que son todos iguales, cuando llegan al poder se acomodan, o siempre hubo eso de que el problema de la sociedad uruguaya es que los legisladores ganan mucha plata. Esa vulgarización de los problemas es lo que hay que evitar. Porque eso genera, yo qué sé, ¿por qué me meto acá en camisa de... ¿Por qué los pobres evangelistas votan a Bolsonaro en Brasil? Porque no son 58 millones de ricos en Brasil. No. ¿Por qué los votan? Porque van perdiendo esas...
La izquierda va perdiendo esas cabezas. Bueno, pero por ejemplo, el movimiento neopentecostal, evangelista, ese que sale de los Estados Unidos para disputar en los sectores más pobres de América Latina contra la teología de la liberación, contra las corrientes progresistas de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Pero acá lo ves en los barrios más pobres de Montevideo. Y promueven una ideología que está compleja, ¿eh? Pero más promueven una ideología, y tiene otra cosa también, Leandro. Llenan un vacío. ¿Qué vacío llena? El de que hay una esperanza en algo, de que tenés un horizonte. Ahora, si vos te dedicas exclusivamente a administrar el capitalismo, no das esperanza a la gente. ¿Cuál es la utopía que tenés planteada? ¿Hacia dónde? Pero la izquierda uruguaya, no... seguro, esto es la izquierda uruguaya es una izquierda... La izquierda en el mundo, estoy diciendo, ¿no? Bueno, la izquierda en el mundo, ¿se plantea un horizonte post-sistémico? No. Son muy pocas las izquierdas que se plantean un horizonte post-sistémico. En general no. Y las que las intentan, en los hechos, son medio que satanizadas. Claro, por eso es tan difícil. O sobreviven, o viven y se desarrollan quizá con la estima que la izquierda le profesa a algunos procesos revolucionarios que sobreviven, pero más por una estima de orden, ¿no? Como un afecto familiar. No, eso sucede con la Revolución Cubana. Afectivo, es decir. Una cosa afectiva, pero no. Pese a todos sus logros, no mirándolo como de acá. Claro, pero yo lo que estoy señalando es, esos son los peligros de tener un discurso que no ataque valores hegemónicos en la sociedad. Hay que atacarlos. No hay otra forma de resolver lo que decía Graciela Linera, un periodo progresista. Sí, porque si no, es cierto. De todas maneras, a veces las cosas son tan graves. Sí. Yo vi el otro día el discurso, viste que Lula se conmueve, Lula se quiebra, se pone a llorar, ¿no? Y dice Lula, ¿cuándo se pone a llorar Lula? Cuando está diciendo, si al terminar mi gobierno logro que cada brasilero y cada brasilera, dice, ¿no? Sí, ahora, desayune, almuerce y cene, habré cumplido la misión de mi vida. Y empieza a llorar. Sí, está bien. Yo estoy de acuerdo que además era correcto el eje planteado en Brasil, democracia o autoritarismo. Los pobres, ¿cómo resolver la situación de los pobres? Eso está perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso, porque además son cuestiones tácticas. Pero ¿cuál es el planteo estratégico? Ese es el que te da horizonte a la gente. Es el que llevan los pentecostales a los barrios. Hay que hacer un planteo estratégico. Las dos cosas, ¿no? Cuando la izquierda uruguaya vuelva al gobierno, que yo creo que va a ser en las próximas elecciones, es más, cada vez estoy más convencido que va a ser en la primera vuelta, aunque creo que hay que trabajar mucho para eso, de todos modos, indudablemente va a tener que enfrentar situaciones que creíamos medio olvidadas, pero que están presentes. Bueno, es notable el aumento de gente en situación de calle, el aumento de situación de precariedad, aunque el gobierno la niegue, ¿no? Ya es un delirio. Se ponen a pelear contra las ollas populares negando un hecho de que hay miles de personas comiendo en ollas populares y ya pasó la pandemia, ¿no? Sí, entonces, que no solo lo dicen las organizaciones populares. No. Pero... Entonces, el gobierno del Frente, el nuevo gobierno ese de izquierda, va a tener que resolver esos problemas, como lo tuvo que hacer Tabaré cuando asumió, pero era el primer gobierno de izquierda. Sí, con la crisis de 2002, claro. Claro. Lo que no debe hacer, para mí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que lo estás sugiriendo, no debe quedarse en esa resolución, que es muy importante, y perder la mirada estratégica. Y la mirada... Leí el otro día un artículo en página 12 de Jorge Alemán, no sé si lo conoces. Sí, claro, psicoanalista, gran tipo muy inteligente. Que hablaba de la izquierda paliativa. Hay que evitar eso. Hay que evitar una izquierda paliativa. Pero para evitar una izquierda paliativa es necesario... Hay que ser una fuerza real primero. Sí, y hay que además abandonar la idea de que este sistema, el capitalismo, es una fatalidad. Eso es una opinión que yo tengo. Sí, claro. Yo no creo que el capitalismo sea una fatalidad, es decir, lo único que se puede hacer es paliarlo o atemperarlo porque es un sistema inmodificable. Creo que es un sistema... Como decía Fukuyama, ¿sí? Sí. Creo que es un sistema que no, requiere para superarlo condiciones nacionales, internacionales, y asumir a más riesgos extraordinarios, importantísimos.
pero que debe ser superado porque es intrínsecamente injusto, no es que pasa a ser justo porque... No es que cuando se cayó el socialismo real y todas esas cosas que fracasaron, la vida mejoró. No. Y no nos vamos a creer tampoco que a pequeñas reformas se va a terminar, ¿no? ¿Te acuerdas que Pepe a veces, Pepe Mujica, claro, Pepe lo usaba como una frase de campaña, además Pepe lo hace con esa inteligencia que él tiene, ¿no? Dice, yo quería cambiar el mundo y ahora me contento con cambiar una baldosa. Lo entiendo, el planteo de Pepe, por su trayectoria, por su historia y por su responsabilidad. Pero la izquierda tiene que seguir pensando en cambiar el mundo. Por supuesto. No puede pensar que esto se agota en cambiar una baldosa. No, eso es una cosa importante en la discusión. Sí, esa es una discusión de fondo que está bueno promover, ¿no? En algún momento. Y no quedar en la mirada como electorera o de corto plazo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es una discusión súper interesante. Habrá oportunidad. Sí. Yo creo que uno de los actores que va a imponer esa discusión siempre lo termina siendo son los sectores obreros, y hay que ver qué pasa en el Congreso del Pueblo. Creo que ahí se va a apuntar una mirada más de largo plazo, y también los jóvenes, aunque haya un poco de reflujo, ¿viste? Finalmente son los jóvenes los que terminan planteando una discusión para un mundo que viene, ¿no? Bueno, Popi, nos vemos el domingo que viene. Sí. Vamos a un corte y viene un mensaje final acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Te prometieron una educación modelo, pero ejecutaron un histórico recorte presupuestal y una reforma inconsulta y regresiva. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Sabías que el 67% de los vinos de Uruguay se producen en Canelones? Y Las Piedras es la capital de la uva y el vino. Este sábado 12 de noviembre vení a celebrar con nosotros. Habrá degustaciones de las principales bodegas de la región, gastronomía, feria de emprendedores, elección de la representante departamental para la fiesta de la vendimia y shows musicales con el cierre de Los Fatales. Dale, venite a la fiesta de la capital de la uva y el vino este sábado 12 de noviembre en Las Piedras. Consultá la grilla completa de actividades en imcanelones.gov.uy. Organiza Gobierno de Canelones, Municipio de Las Piedras. Apoyan Ministerio de Turismo e INAVI. El cambio en la bibliografía del programa de Historia del Uruguay previsto
por esta transformación curricular o esta reforma educativa que está impulsando el gobierno contra toda la comunidad, no me canso de decirlo, toda la comunidad educativa, los docentes, los maestros, las maestras, los estudiantes y los estudiantes de formación docente. No hay nadie que se la lleve. Pero el cambio en la bibliografía del programa de Historia del Uruguay revela, ¿sí?, de inmediato lo que nunca debemos olvidar, que la reforma educativa, más allá del discurso de modernizar la educación, de ponerla en sintonía con el para dónde va el mundo, de tenemos que lograr una educación que entretenga a los jóvenes y que no los expulse, que los entrene en competencias y no en conocimientos enciclopédicos y toda la parafernalia de vaguedades y cuestiones místicas que habitualmente dicen desde el gobierno para impulsar este proyecto. Más allá de todo eso, el cambio en la bibliografía del programa de historia demuestra que el gobierno quiere instalar una versión, una interpretación de la historia reciente del Uruguay que sea funcional a la derecha. Solo así se explica, por ejemplo, que se elimine la bibliografía del mayor historiador actual del Uruguay, que es Carlos de Masi, de las obras de Carlos de Masi, y se sustituya por obras de Julio María Sanguinetti, que no solo es el actual secretario general del Partido Colorado, no solo es un dirigente importantísimo de la coalición, sino que fue ministro del Pachecato. Tuvo participación política durante los últimos 50 años prácticamente. Y que fue uno de los promotores o el principal promotor de la teoría de los dos demonios en el Uruguay. Entonces, como denuncia la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, la sustitución de bibliografía académica, de académicos de fuste, por políticos, y políticos involucrados con el proceso que están contando, y en este caso por Sanguinetti, es gravísimo. La sustitución de conceptos, se suprime el concepto de terrorismo de Estado del programa de historia reciente y se introduce el concepto de guerra civil, que no tiene, como dicen los profesores de historia, ningún sustento en ninguna investigación académica. En Uruguay no hubo una guerra civil. Pero ¿qué pasa si se instala este discurso de la guerra civil, de la teoría de los dos demonios? Pero peor todavía, la guerra civil, que se exime de responsabilidades a los represores, a los responsables de ese terrorismo de Estado, que además también se suprime del programa. Es el camino para decir que no solo no es su actitud, su actividad, su acción genocida no fue reprobable y no debe ser juzgable ni condenada, sino analizada en el contexto de una guerra civil, sino que es un camino que te conduce rápidamente dentro de la lógica de la derecha a glorificarlos. Los transforman prácticamente en héroes, los quieren convertir en héroes. Subvierten la historia, convierten a los peores criminales de la historia reciente del Uruguay en héroes, tranquilamente. Ese es el tipo de implicancias que tienen estos cambios que están planteando. Primero, reinterpretar la historia de modo de que desaparezcan los conceptos vertebradores que la academia ha ido construyendo para explicar lo que nos sucedió y después instalar una versión de la historia, escrita además por protagonistas directos de estos acontecimientos, interesados, porque forman parte además de la derecha política dirigente, para que los señalados, imputados y correctamente juzgados en muchos casos por genocidas, por represores, se transformen en héroes y las víctimas se transformen en los victimarios. ¿Y a qué apunta eso? Apunta a responsabilizar a la izquierda o a una parte importante de la izquierda
de lo que nos sucedió, lo que sucedió en este país entre el Pachecato y el año 1984, 85. Ese cambio está planteado en esta reforma de la educación. Ese cambio es escandaloso. Tiene un problema. Es más, les voy a decir, como proyecto tiene una doble virtud. Primero, que es explícita. No puede, quiero encontrar la palabra, no es tan descarnada, ¿no? Es tan grotesca la opereta de transformar así la bibliografía del programa de historia, que queda claro a todo el mundo lo que están buscando. Es una bruta violación de la laicidad, pero no es peor que una violación de la laicidad. Es la intención de instalar una patraña, de instalar una mentira en la cabeza de todos los jóvenes adolescentes que están estudiando en el ciclo básico. Entonces, como es tan aviesa, es tan evidente la patraña, en el fondo eso tiene la virtud de que la gente lo ve. Y tiene otra virtud, de algún modo, por llamarlo de algún modo, que es que no hay profesor, nunca, es insostenible ese proyecto. Es tan malo el proyecto que no va a encontrar profesores que estén dispuestos a eso. ¿Ustedes creen que van a encontrar profesores de historia? Encontrarán algunos, o profesoras de historia que estén dispuestas a dar la versión de Sanguinetti de lo que sucedió. No, no van a querer hacer eso. Una cosa es que se ajusten al programa y otra cosa es que seleccionen el material que saben que no es un material ajustado a la investigación, a la verdad histórica desentrañada, investigada por la academia. No lo van a hacer. Entonces es insostenible y además es tan evidente que la gente se da cuenta. Uno tiene que explicarse por qué lo hacen. Y lo hacen porque necesitan realmente, ellos están dando eso que Poppi llama siempre esa batalla cultural. Necesitan dar esa batalla cultural. Necesitan instalar en los más chiquilines y las chiquilinas que la historia del Uruguay fue una cosa que no fue, porque no se pueden sacar la carga, no se pueden sacar la impugnación que todavía y por mucho tiempo va a seguir existiendo en una parte importantísima de la sociedad que lo señala y lo señala y lo señala. Y le dice, la derecha del Uruguay tuvo responsabilidad en lo que sucedió en la dictadura. La dictadura no fue solo un grupo de milicos locos. No, no. Hubo atrás derecha, hubo atrás grupos económicos, hubo atrás embajadas, además de esos milicos. Entonces, observemos la gravedad de este acontecimiento. De todos los proyectos que incluye la reforma educativa, este es como el ideológicamente más evidente al intentar cambiar esa bibliografía. Después podemos discutir los cambios en la grilla, el intento de ajuste, el intento de privatización, el intento de precarización de la educación. ¿Cómo puede salir en los últimos días del año? ¿Cómo puede salir en los últimos días del año una especie de circular que cambia los mecanismos de aprobación de los cursos? Y le dice a los docentes que ya no va a haber repetición en diciembre, que se va a considerar que salvan con 4 materias bajas, que no los pueden reprobar en diciembre, que no se debe considerar ni siquiera las asistencias, ¿sí? Y además, en el caso de, creo que de bachillerato, cambian la nota y ya no se necesita un promedio de 8, sino de 6. Cuando fueron evaluados durante todo el año con otras características, están buscando una especie de salva a todo el mundo para dibujar cifras, para dibujar las cifras que si no hubiesen sido un desastre este año. Un desastre. ¿Por qué? Porque veníamos de una pandemia donde los chiquilines no pudieron tener clases presenciales y no se hizo el esfuerzo desde el Estado para compensar todo eso. No se hizo el esfuerzo necesario para lograr compensar todo eso que se había perdido. Bueno, esa es la situación que estamos teniendo. Una reforma de la educación con una intención política concreta, ideológica,
que violenta cualquier concepto de laicidad y además un intento de precarización del sistema educativo público. Todo eso está planteado y lo hacen con tanta brutalidad que te ponen en la bibliografía un libro de Julio María Sanguinetti. La verdad, y sacan además, la verdad, son impresentables. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.